¿Qué tal, chicos? En esta ocasión nos encontramos en medio de una cueva bastante extensa. Justamente la acabamos de bautizar como la Cueva Oscura. Este es un lugar bastante extenso. La entrada para este lugar es de aproximadamente de 1 metro de diámetro. El lugar es muy estrecho para entrar. Pasando ese metro de diámetro se abren diferentes cámaras. Aproximadamente podemos medir a simple vista como 5 cámaras más o menos. Pero sabemos que de repente un poquito más atrás hay diferentes cámaras, como por ejemplo la que está atrás de mí. Este lugar tiene mucha historia detrás. Aproximadamente hace como 15 años este lugar fue saqueado. Tuvo un trayecto aproximadamente de 15 años para ser saqueado. Comentan los lugareños de este lugar, los vecinos que están cerca de esta zona, que los vecinos salían de este lugar felices y con muchos tarros muy grandes y diferentes cosas. Pudimos encontrar muchos vestigios. Desgraciadamente la gran mayoría de estos vestigios están totalmente destruidos. Los que pudimos encontrar están dentro de diferentes cuevas. El lugar está bastante increíble. Miren, acompáñame en esta exploración. Vamos a recorrer este lugar. Bueno, chicos, síganme de este lado. Vamos a seguir explorando la gran bóveda. Esta es una de las grandes bóvedas. Está muy interesante realmente. Como podemos ver, se abren muchas estructuras, muchas estalagmitas y estalactitas. Esa parte, la que estamos viendo aquí justamente, en esta sí podemos ver la caída del agua, el goteo. Ese es un tema bastante interesante porque miren cuántos miles o millones de años se tuvieron que hacer para que toda esta estalagmita se formara. Realmente es un tema muy interesante. Como podemos ver, es aproximadamente no sé cuántos años les falten para que se convierta en una de aquellas, que aquella fue la que cayó más. Vemos diferente caída de goteo porque estas se formaron más primero, o todas aquellas se formaron más primero, y esta es como que quien dice la más joven. Supuestamente el tema del año de vida de estas estalagmitas, Cristian, me estaba comentando Ana que de en medio, si tú la llegaras a cortar, o algunas que ya están tiradas, dicen que se van formando anillos. Y dependiendo cuántos anillos es el tiempo de vida que ha tenido esa estalagmita para que se llegue a formar. Como les mencionaba, este es un tema bastante interesante. Miren la magnitud de esta estalagmita. De la superficie, de la cúpula, hasta el suelo. Tocó. Y miren, esto desgraciadamente es un tema bastante triste porque los que saquearon este lugar, aquí dejaron la prueba inédita de que pues con este material llegaron a destruir todo lo que vemos alrededor. Todo esto de este lado está totalmente saqueado hasta morir, como quien dice. De este lado todavía podemos encontrar restos de vestigios, pedazos de cerámica. Miren, este es un pedazo de cerámica, bro. Este es uno de cerámica. De este lado también tenemos un resto de cerámicas. Y todas estas piedras realmente fueron las que fueron destruidas. Los antiguos mayas creían que Chak, el dios de la lluvia, habitaba en las cuevas y cenotes, ya que también era la entrada al inframundo. Durante un par de décadas, los arqueólogos han comenzado a prestar mucha atención, ya que en muchas entradas a estos sitios se han encontrado evidencia de ceremonias o rituales en las profundidades de los cenotes. Resulta muy interesante porque aquí vemos rastros de actividad humana del pasado. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, en la zona donde estábamos al inicio, que es muy cercano a la entrada, no hemos encontrado, a simple vista, materiales arqueológicos. No estamos excavando, no estamos removiendo, simplemente por la sola observación del suelo, de las paredes, de las formaciones, no hay rastros de actividad, pero en esta zona sí. Y llama mucho la atención ver que en esta parte la cueva no tiene muchas formaciones. Si se fijan, es muy clara la línea hasta la cual llegan los espeleotemas, en este caso las estalactitas, ¿no? Es un rastro o un rasgo distintivo que me llama mucho la atención. Después vemos en el suelo que sí hubo remoción de material, de tierra, en algún momento de la actualidad. Es decir, este lugar sin duda ha sido saqueado. Eso es muy lamentable. La verdad es que estos sitios, como decíamos, son históricos, tanto por su parte geológica, ¿no?, de la historia natural de nuestra zona, de nuestra ciudad, pero también son muy importantes por la historia humana. Nos hablan de los seres humanos del pasado, de la cultura maya, y pues todo esto ya fue removido.
Si aquí había como un libro de información, imaginemos que las hojas se le arrancaron y están regadas por todos lados y ya no podemos realmente reconstruir la historia. Pero bueno, tenemos aquí en la zona, en esta área, cerámica, hay restos de hueso de animales, ¿no? De especies pequeñas. Es muy probable, porque hemos visto algunos restos de huesos que sean de humano, y eso es interesantísimo. Tristemente, pues ya fue modificado. Ya no podremos saber si había un entierro aquí, porque si hay restos de humano, es muy probable que haya sido un sitio muy importante como para enterrar a alguien. Pero bueno, lo que sí podemos observar es que hay mucha historia todavía aquí. Se podría hacer, por ejemplo, una clasificación de los moluscos, de los caracoles, ¿no? Que fueron utilizados a lo mejor como herramientas o para consumo. La cerámica también es un indicador de una época. Podríamos determinar de qué época es este sitio. Los diseños nos sirven mucho como una clave. Pero bueno, este sitio merece conservación, merece estudio por especialistas. Para esto hay que tener un permiso, ¿no? Obviamente no es algo que vayamos a hacer nosotros. Pero bueno, hemos constatado que aquí efectivamente hubo actividad humana en el pasado, y eso ya es un dato muy interesante para tratar de conservar esta cueva y promover que entre los vecinos pues se interesen en protegerla, ¿no? Y que no haya más saqueo, que no haya más destrucción como la que podemos observar en esta sala. La civilización o cultura maya fue una de las principales civilizaciones que se desarrolló en antigua Mesoamérica, cultura muy destacada por sus elaborados sistemas de escritura y numéricos, así como su impresionante arte y arquitectura. Bueno, en esta misma área en la que estábamos hablando anteriormente sobre la presencia de actividad humana, y en donde vimos que hubo saqueo, pues las personas que entraron ya en época reciente, pues dejaron aquí varios fragmentos de cerámica y otros materiales como hueso, que sin duda salieron de material que incluso fue cernido, fue cribado, como podemos ver allá atrás algunos arena, tierra removida. Y bueno, pues aquí en este material que ya fue desafortunadamente removido, tenemos fragmentos de cerámica que son diagnósticos de las formas, ¿no? De las vasijas, porque todavía se conserva el labio o el borde del cuerpo del recipiente, ¿no? Hay muchos que son pues no muy diagnósticos, que son fragmentos de alguna parte del cuerpo que no difícilmente podemos saber de qué parte es exactamente, pero que bueno, nos permiten hacer análisis del tipo de material que se utilizó para fabricar estos materiales, ¿no? O de lo que los arqueólogos hablamos o definimos como los niveles de cocción, ¿no? Dependiendo a qué temperatura se sometieron estas vasijas, pues dejan una marca en el tipo del grosor del grano, ¿no? Del sedimento que fue utilizado. Y esos son análisis que pues ya hacen los especialistas. Mucho ayuda el tener estos materiales en el contexto original, pues para saber de dónde proceden, ¿no? De qué tipo de actividad se realizaba aquí. Ahora pues únicamente sería posible hacer una como clasificación por tipos de cerámica, a partir del color, a partir de las formas, y tratar de definir, tomando como referencia otros estudios en la zona, de qué época nos están hablando estos materiales. Pero más allá no podríamos llegar, porque ya fue removido todo. También veía por aquí, si por ejemplo, es la base del cuerpo, ese es el fondo, y todavía se observa ahí como incrustaciones de material vegetal que se utilizó en la fabricación de este tipo de vasija, ¿no? Si la pudiéramos ver al microscopio, veríamos ahí fragmentos como filamentos, ¿no? de paja o de vegetales, ¿no? Que se ve que fueron utilizados, y es muy grueso el material, ¿no? Y ese es el fondo de la vasija, ¿no? Y bueno, vemos también hueso básicamente de mamíferos, ¿no? Podríamos hacer un análisis e investigar qué tipo de animales se encontraron. Por aquí hay otros, hay por ahí una vértebra, ¿no? Pero vuelvo a insistir, es lamentable que no contemos con más detalles de la historia. Estas son páginas del libro que ya fueron arrancadas, y pues digamos que no entendemos de qué trata
la historia, ¿no? Este es material, insisto, que fue removido por quienes entraron aquí y que, bueno, hoy podemos acercarnos a ver un poco de lo que hay todavía, a lo mejor ya todo revuelto, o de lo que, pues tristemente, alguien se llevó, ¿no? Es bien importante insistir, no remover estos espacios si no somos especialistas, si no contamos con un permiso, ¿no? En este caso por la autoridad, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero sin duda son espacios abiertos que podemos visitar si nos gusta la exploración, pero siempre con respeto, siempre con mucha precaución, traer casco, traer luces, traer agua, siempre venir acompañado y, bueno, respetarlos porque sin duda fueron espacios con una importancia en otro tiempo. No sabemos si ritual, si de convivencia, ¿no? Habría que hacer un análisis más profundo para definirlo. Realmente los mayas acentuaban estos lugares como lugares enigmáticos de mayor importancia. Lo que son las cuevas, cenotes o cavernas eran de mayor importancia para ellos, ya que estos sitios eran como lugares de conexión al inframundo. Se ha encontrado en muchas cuevas diferentes tipos de herramientas o vestigios mayas. Lamentablemente en la actualidad estamos en lugares muy cerca de la ciudad, o muchos curiosos ingresan a estos lugares y saquean o extraen cosas. Realmente no se debe de remover nada de esto porque se pierde la historia o la continuación de una historia. Los vestigios prehispánicos son objetos sociales del presente, porque en esta dimensión temporal se recuerda y elabora el pasado reconstruido, según los términos de la sociedad. Con esto podemos saber cómo vivían las antiguas civilizaciones. Inclusive hemos encontrado cuevas con acceso a cuerpos de agua y otras no, otras que están totalmente secas, pero ambas tienen la misma funcionalidad, la misma importancia, así que debemos de cuidar estos lugares y no contaminarlos. Por más que veas un hueco, inclusive no es un basurero, es un cuerpo de agua, es un cenote y es una cueva y es muy importante. En las áreas verdes de Cancún, es decir, las pequeñas selvas dentro y alrededor de la ciudad, existen diversos cenotes, cuevas, manglares e inclusive vestigios mayas. Es una tarea bastante interesante poder descubrir los restos arqueológicos de esta civilización. Esta es una expedición más de Saving the Planet. Explorando lo desconocido. Su nombre es Anieluz Carmona Mejía.